Shalom, Akim, Shalom, como siempre. Quiero empezar dando toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rachak Kodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahweh Shai es el nombre del Hijo. Rachak Kodash significa Espíritu Santo. También quiero dar todos los honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedro Molino, nuestros maestros en esta verdad. Y Shalom, que significa paz a la lección. Ustedes, hermanos y hermanas, alrededor de la tierra, sinceramente dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Ando caminando, el Espíritu me animó a hacer un video. Ayer estaba escuchando el libro de Jueces y había un punto que me pegó duro, porque algo que nosotros tenemos, que el mundo no tiene, es que nosotros, Señor nos ha partido, nos ha dado conocimiento a saber cómo Él piensa, qué el Señor tiene en su mente y saber por qué Él hace lo que hace. Y es, como dije, eso es algo que este mundo no tiene. Tú no vas a encontrar eso en las iglesias, tú no vas a encontrar eso en ningún lugar afuera de los profetas del Señor. Porque aunque gente lea las escrituras, sin el Espíritu Santo ellos no van a tener el entendimiento completo. Como dicen, déjame agarrarlo bien rápido. ¿A dónde está? Están Corintios. Un segundo aquí. Esto es 1 Corintios 2 y 16. Voy a empezar en 12. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El espíritu nos da conocimiento, Dice, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del espíritu. Esto proviene del espíritu de los cielos, no de hombre. Dice, acomodando lo espiritual. En inglés ahí la palabra por acomodar es comparar. El Señor nos ha dado el discernimiento para poder comparar cosas con lo que entendemos de Él, lo que entendemos de las escrituras. Espiritualmente podemos discernir. Dice, mas el hombre animal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del espíritu de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, porque le son locura. Gente nos llama locos a nosotros porque decimos que el Señor va a venir y nos va a salvar en un carro celestial, lo que llaman un ovni. Para este mundo es una locura que vamos a vivir para siempre, que vamos a tener esclavos, que vamos a reinar con Yahweh Shai. Esa gente ni cree que Yahweh Shai existe. O si aceptan que Él existió hace 2000 años, no aceptan que resucitó y que va a venir otra vez en un carro celestial. Dice, y no las puede extender porque se han de examinar espiritualmente. Las cosas del Señor son examinadas espiritualmente, y si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes examinarlo, no lo puedes entender. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos discernir y entender las cosas de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Dice, empero el espiritual juzga todas las cosas, mas Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede decir que conoce la mente del Altísimo? ¿No dijo Él que sus pensamientos no son nuestros? Dice, ¿quién le instruyó? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Yahweh Shai. Yahweh Shai y el Padre son uno. Si entendemos a Yahweh Shai, en parte entendemos al Padre. Sabemos que el Padre
infinito, dice las escrituras, que su sabiduría, su conocimiento es infinito. Eso no estoy diciendo que estamos en su nivel y ni en el reino vamos a estar en su nivel. Es imposible, ¿ok? Pero el Señor nos ha impartido ciertas cosas para entender cómo Él piensa y, como dije, por qué Él hace lo que Él hace. Que eso es profundo, man. Saber por qué el Altísimo, el más alto que todos, el más poderoso, por qué Él hace lo que hace, ¿ok? ¿Cómo, cuándo, a quién? Right? Dice, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruyó, más nosotros tenemos la mente de Yahushua. Alright, so ahora regresando aquí, el punto de la lección, alright, esto es Jueces 2, como dice aquí en ChatGPT, lección bíblica, las naciones que el Señor dejó dentro de nosotros, porque cuando entras en el libro de Juez, básicamente esto era después de Moisés, cuando Israel estaba agarrando sus tierras y ya se había acomodado en las tierras y de cada tribu, y entra en cómo desobedecíamos, y el Señor, ¿qué hacía? Mandaba a naciones para juzgarnos, para capturarnos. Después el Señor mandaba a un juez para rescatarnos. Desobedecíamos otra vez, eso nos mandaba en esclavitud otra vez, y ese es el ciclo que tú vas a ver en este libro. ¿Ok? Estos Jueces 2 y 22 dice, lo hice para poner a prueba a Israel y ver si obedecerían los mandatos del Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón el Señor permitió que esas naciones se quedaran en la tierra, no las expulsó de inmediato, ni las entregó en manos de Josué. Ok, so, ideally, no sé cómo se dijera, lo que tenía que pasar es que nosotros teníamos que expulsar a todas las naciones, pero Jacobo desobedeció, ¿ok? So Jacobo desobedeció y fue juzgado por eso, pero aquí estamos agarrando un conocimiento que el Señor permitió que eso pase porque iba a ser una prueba, right? Y vamos a entrar más profundo en capítulo 3, como no solo era una prueba, pero era una oportunidad para que Israel pueda crecer, ¿ok? Vamos a entrar. Dice, por esa razón el Señor permitió que estas naciones se quedaran en la tierra. Dice, no las expulsó de inmediato, ni las entregó en manos de Josué. Jueces 3 y 1, propósito de las naciones en Israel. Dice, las siguientes naciones fueron las que el Señor dejó en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían experimentado las guerras de Canaán. Esto era una nueva generación. Lo hizo para que las generaciones de israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán aprendieran cómo guerrear. El Señor, aunque era Jacobo siendo rebelde, el Señor estaba detrás de esto porque iba a ser una oportunidad para que Israel aprenda cómo guerrear, ¿ok? Y esto es algo físico, pero también es algo espiritual, porque nosotros somos una gente santa, como dicen las escrituras. Cuando nosotros íbamos en guerra, no solo era de ser chingón con una espada, era de confiar en el Señor, ¿okay? Era de orar antes, ponernos en un espíritu de regando, confiando en el Señor y pidiendo por misericordia, pidiendo por fortaleza y poniendo nuestra esperanza en Él. Okay. So dice, el Señor dejó enemigos para probar la obediencia de Israel y para enseñarles a luchar. Y unos israelitas rebelaron, dejaron que esas otras naciones los engañen, okay, con sus religiones para servir a otros dioses. Dice, de la misma manera, Él permite pruebas en nuestra vida para ver si permanecemos fieles y para enseñarnos a pelear nuestras propias batallas espirituales. Y esto aquí nos da un entendimiento de cómo el Señor trabaja, usando a lo que hizo en el tiempo de Jueces como una referencia, right? So a veces el Señor deja que ciertas cosas nos pasen. A veces nosotros nos metemos en una situación mala, ok, y estás ahí like, fuck man, porque esto me está pasando,
esto no es necesario, pero realmente es una oportunidad para que el Señor trabaje con nosotros. Dice, Él permite pruebas en nuestra vida para ver si permanecemos fieles y para enseñarnos a pelear nuestras propias batallas. 2. Dice, las pruebas revelan lo que hay en el corazón. Deuteronomio 8:2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Y eso es lo que pasó en el desierto. Por 40 años esas generaciones fueron encontrados a ser infieles, rebeldes, ¿ok? Y completamente no caminaban en las maneras del Señor, ¿ok? Esos 40 años donde estaban caminando en círculos era para probarlos, man, y fueron encontrados falsos, ¿ok? Eso es algo que el Señor siempre hace, man. Y hemos visto, ustedes hermanos que han estado en esta verdad por un tiempo, miran que hombres entran en la verdad y van. Se miran como que están en fuego, que tienen fe, que creen en esto, pero después se van. ¿Por qué? Porque el Señor los probó, les dio una chance y faltaron la prueba. Por eso el anciano Moatezak, cuando nos ve, nos dice, lo que hemos hecho para llegar a este punto, hay que seguir haciéndolo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente ha tomado un esfuerzo, fe, diligencia para llegar a donde estamos. Y para continuar en este camino tenemos que continuar en esas maneras. Right? Pero a veces las pruebas enseñan que ciertos vatos no creen y se caen, man, por una razón u otra. Esto es, déjame ver lo que dice. Así como Israel fue probado en el desierto, nosotros también enfrentamos Canaán espiritual, que los apóstoles siempre dicen eso, man. Ahora estamos en el desierto espiritual, ¿ok? Pero la elección va a pasar la prueba. Y los que no son parte de la elección van a seguir cayendo. Dice Canaán espiritual, tentaciones, influencias mundanas y pruebas que revelan quiénes somos realmente en nuestro corazón. Right? Santiago 1:2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone en prueba a la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Right? So, si nosotros no estuviéramos peleando esta buena batalla, ¿cómo nos vamos a mejorar? Un guerrero, ¿cómo se va a hacer más guerrero sin ir a guerra? Eso no tiene sentido. No tiene sentido, ¿ok? Cualquier persona que es bueno en algo no fuera bueno en eso y no se mejoraría si no tuviera experiencia, ¿ok? Dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. So, tenemos que aceptar que las pruebas que pasamos por las batallas nos están desarrollando para mejorarnos, ¿ok? De la misma manera que el Señor usó esas naciones como una manera de, ¿cómo se dice? De dar a Israel, especialmente la elección en esos tiempos, ejercicio espiritual. Así nos pasa con nosotros. Porque en esos tiempos de juez, right, unos faltaron la prueba, pero la elección no, ¿ok? La elección no. Los que verdaderamente creían en el Señor, no. ¿Por qué? Porque aprendieron cómo pelear físicamente por medio de yendo a guerra y espiritualmente también, porque pusieron a práctica su fe, ¿ok? Teniendo fe en Yahweh Ba'ashem Yahushai. Dice, voy a brincar a Jueces de regreso. Jueces 3:5. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, que eso no tuviera que pasar. No era parte del plan, ¿verdad? El plan era quitarlos y tomar la tierra, pero no pasó así. A veces las cosas no van parte al plan, ¿ok? Dice, los fereceos, los heveos y los jebuseos y los israelitas se casaron con las hijas de ellos y dieron a sus propias hijas en matrimonio a los hijos de sus pueblos y sirvieron a los dioses de ellos. So, estos eran quienes, los que
fallaron la prueba, pero no todos estaban en esa clasificación. Okay, la elección estaba ahí y la elección no falló. All right? Pero aquí estamos leyendo de unos que fallaron. Dice, las naciones no solamente los probaron con guerras, sino también con influencias culturales. De la misma manera, el mundo de hoy nos ofrece tentaciones en forma de modas, deseos y valores que se oponen a los del Altísimo. Nuestra tarea es no mezclarnos ni servir a los dioses modernos, dinero, placer, orgullo, etc. Esto aquí está súper en punto, ¿ok? Porque parte de esta caminada no solo es que el mundo esté contra nosotros y cosas malas nos pasen, pero puede ser tentación, ¿ok? Una tentación, una oportunidad o algo que realmente te va a desviar de ese camino o del Señor, right? So tenemos que pelear a los elementos y también tenemos que pelear a nosotros mismos, ¿ok? Esta pelea es interna, all right? Tenemos que pelear esta carne pecaminosa, ¿ok? Dice 1 Corintios 10 y 13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan y el Señor es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Y esto es algo que tenemos que creer y entender, right? Aunque se siente imposible, aunque se siente como que es demasiado, el Señor nos dio su palabra que no nos va a dar algo que no podemos soportar. So tenemos que creer eso, man, y tenemos que actuar acuerdo de eso. Dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. So, siempre hay una salida, ¿ok? Mira el rey David. Right? Su vida literalmente tenía que ser quitado en ciertos momentos donde era imposible que él escape. Pero el Señor, ¿qué hizo? Hasta mandó a ángeles, man. Hasta mandó a carros celestiales, ¿ok? Y esos carros celestiales lo rescataron, ¿ok? Solo imposible pasó, pero eso no hubiera sido posible sino sin que él tenga fe, ¿ok? Si él no tuviera fe, ese escape nunca hubiera venido, porque él ya estaba en una situación para ser destruido. Right? Dice, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Conclusión. Dice, déjenme leer aquí. Así como el Señor no abandonó a Israel, tampoco nos abandona a nosotros, aunque deja pruebas y Canaán en nuestra vida, Él también da una salida y fuerza para resistir. Pero un segundo aquí. Dice, el Señor dejó enemigos entre Israel para probar, enseñar y formar carácter. Hoy nuestros enemigos son las tentaciones, pruebas y presiones culturales que el Altísimo permite. Nos prueban para revelar nuestra fidelidad, nos entrenan para desarrollar constancia y fe, nos obligan a depender del Señor y no de nosotros mismos. Reflexión final. Los cananeos de hoy son pueblos, no son pueblos solar, sino influencias, pruebas y tentaciones. La pregunta es la misma que para Israel. ¿Seremos fieles al Altísimo en medio de ellos o seremos arrastrados por ellos? Hey, man, y eso ahí es verdad, man. Con eso, man, es todo lo que tengo. Espero que esta lección haya servido como edificación. Como siempre, toda una gloria y alabanza. Yahweh, Bahashem, Yahushai. Bahashem HaKadosh, doble honores a los apóstoles y ancianos. Saludos a la lección. Hasta la próxima. Shalom.